1. José Luis. El tiempo fue pasando a una velocidad increíble, y de pronto dejamos la escuela primaria a la que también asistía Rebeca, pasando a estudiar en la escuela secundaria básica. Siempre aparte de nosotros, sin unirse a los grupos de hembras y varones que formábamos durante los recesos o cuando terminaban las clases, dedicándonos a contar cuentos de relajo, con malas palabras, hablando de sexo tanto hembras como varones y discutiendo por cualquier bobería. Por las noches, yo me apartaba de los vecinos que venían a beber ron con papá y de las vecinas que llamaban a mamá para contarle lo último de importancia según ellas sucedido en el barrio, teniendo en cuenta que importante era cuando un marido le daba una golpiza a la mujer o una esposa se acostaba con otro hombre y el marido la sorprendía. Me aficioné a asomarme por la parte de la cerca donde estuvo la portada que separaba las dos viviendas, la nuestra y la de los padres de Rebeca, y mirar hacia donde se reunían no menos de 100 personas. Rebeca vestía de blanco, y mientras estaba cantando se me ocurrió que podría enamorarla, quizás si lograba que se hiciera mi novia papá dejaría de preocuparse tanto por Ezequiel y sus discursos cada 3 noches a la semana y de las restantes que pasaba mucho rato de rodillas, mascullando palabras difíciles de entender porque en realidad a nadie le hablaba. Empecé a decir que sería fácil llegar al corazón de Rebeca. Era tonta, sus padres le habrían hecho creer que Dios existía y que eran ciertas las monsergas de la Biblia que le oía decir a Ezequiel en sus discursos. Si la convertía en mi novia, sería una derrota para ese hombre que según contaban los mayores que conversaban con papá, no admitía que un cristiano se hiciera novio de una mujer que no fuese cristiana y tampoco que una cristiana tuviera relaciones con un hombre no cristiano. Según los mayores, Ezequiel consideraba pecado que una cristiana se casara con un inconverso, como les llamaba a los hombres que no aceptaban a Jesucristo como el Salvador personal. Aseguraba que la prostitución era pecado, que la fornicación era pecado, que el robo era pecado, que el adulterio era pecado, que la mentira era pecado. En fin, que todo lo que violara las reglas de la Biblia era pecado. Yo quería entonces pecar con su hija Rebeca, que se había convertido en la muchacha más linda de la escuela secundaria donde íbamos los dos. Mientras la miraba cantar, admiré la hermosura que hasta ese instante no había conocido en las otras muchachas del aula. El pelo largo y bien cuidado, la piel de una lisura perfecta, la voz sin cuarteaduras durante cada interpretación de las canciones mencionando la paz y el amor. Estaba convencido de que si ella se enamoraba de mí, los vecinos y yo podríamos burlarnos de Ezequiel. Estaba buena, más que buena, buenísima, la imaginaba desnuda mientras cantaba y me entraban deseos de masturbarme. En aquel instante, imaginé una conversación entre nosotros. Mis argumentos y los suyos. Eres demasiado hermosa para renunciar a los placeres de la vida. El placer es alabar a Dios. No es justo que te condenes a una vida tan triste. La vida es corta y hay que gozarla. La vida es corta en la tierra. Eterna en el cielo. No seas boba, Rebeca. La vida sin amor no sirve para nada. El único amor que yo quiero es el de Cristo. Ah, chica, no digas eso, el amor entre los jóvenes no es prohibido. Yo solo aspiro al amor de Dios. Luego de aquella conversación imaginaria, me propuse apartarla de las tonterías que la mantenían prisionera de un supuesto destino ineludible. Papá y mamá sabían bien la historia y la conversaban en susurros cuando se acostaban por las noches y yo los oía. Desde pequeño escuchaba sus comentarios sobre nuestros vecinos más cercanos durante la época que permanecían aislados y apenas los visitaban 5 o 6 personas mayores, alimentándose exclusivamente con los productos del racionamiento. A veces sus almuerzos eran agua de azúcar y un pedazo de pan. Vestían ropas de mucho uso y se les veía algo demacrados. De pronto desperté de mis recuerdos. Acabaron las canciones y ella fue hasta uno de los bancos donde la recibieron otros jóvenes entre sonrisas y halagos. Me dio rabia, sentí celos de ellos, de no poder cogerle una mano a Rebeca y besársela. Continuaba observándola desde mi posición, admirando sus redondos senos y la solidez de las piernas.
Mientras Ezequiel hablaba con el micrófono en la mano, yo buscaba a Rebeca con la vista, luchando contra el obstáculo de las persianas que le habían puesto a lo que ya todos le decían en el barrio la iglesia, incómodo porque algunos que habían llegado tarde caminaban tratando de acomodarse en algún espacio disponible y durante breves segundos me impedían disfrutar de la belleza de ella. Cuando yo era niño, jamás vi ocupados todos los asientos. Rebeca era entonces una muchachita tímida. Ven a jugar con nosotros. Recuerdo que le dijo a alguna de nuestras compañeras de aula un mediodía de aquellos en que salíamos bullangueros de la escuela. No puedo, contestó Rebeca. Había tristeza en el tono de su respuesta. Yo me decía que las causas de su negativa eran la altivez y el orgullo por ser la hija del pastor de una iglesia, aunque mis compañeros suponían otras razones, por ejemplo. El padre de Rebeca no la dejaba juntarse con nosotros. A ella le daba vergüenza su uniforme desgastado. No quería contagiarse con nuestras indisciplinas. Lo cierto era que aunque no iba a las reuniones del equipo, estudiaba las noches que no tenían culto en aquel salón atestado de bancos que era la iglesia, mientras yo la espiaba por las persianas. En la época que estudiábamos el 6º grado de la escuela primaria, caminaba sin el aire de mujer propio de las demás compañeras de nuestra aula. Cuando hablaba, se refería al amor entre las personas, no el amor sexual sino el fraternal. La bondad. El pecado. La maldad de los seres humanos. El infierno. A la mayoría nos daba risa aquello que calificábamos de comederas de mierda y considerábamos a Rebeca una tonta. Una tarde, coincidimos durante un rato de regreso a nuestras casas. Fuimos los últimos en concluir una actividad escolar y no le quedó otra alternativa que caminar junto a mí. Ya entonces su cuerpo había reventado con todo esplendor, dejando atrás la niñez. ¿Sabes que eres toda una hembra? Le pregunté. Así me habían aconsejado mis hermanos mayores que debía decirle apenas se me presentara una oportunidad. Un auto pasó veloz por nuestro lado, levantando una nube de polvo que ensució nuestras ropas. De mi boca salió una palabra bastante ofensiva contra el chofer del auto. No digas malas palabras, José Luis, me dijo, eludiendo contestar mi pregunta anterior. Desde ese mismo instante comencé a mirarla de una manera un poco distinta. Mis ojos empezaron a transformarse. Mis ojos. El cuerpo continuaba deseándola como desde el inicio, durante aquella noche en que soñé que éramos novios y ni mis padres ni los de ella se oponían. Un sueño que se repetiría una y otra vez durante mucho tiempo en que estuve sufriendo la agonía de no tenerla. Las ocasiones en que caminábamos juntos hacia nuestras casas, la lengua se me enredaba dentro de la boca y no podía decirle las palabras que le decía a otras. En el aula, las demás muchachas hablaban a gritos, proferían palabras obscenas, les gustaban nuestros cuentos plagados de mentiras, frases soeces y manifestaciones de machismo. Ella me advertía que en sus oídos no entrarían ese tipo de ofensas contra Dios. La noche que decidí hacer la mía me encontraba una vez más observándola desde una persiana de la iglesia, vestida de blanco. Más hermosa que nunca mientras cantaba. De pronto, me atacaron unos celos estúpidos, al imaginar que si Ezequiel se enteraba de que yo pensaba enamorarla, me diría que su hija era imposible para mí. Sentí rabia cuando terminó el culto y la vi alegre, mientras unos cuantos jóvenes abandonaron los bancos rústicos en que estaban sentados y la rodearon, como si estuvieran cuidándola de mí, allí en su mundo encerrado entre 4 paredes.